¿Qué tal, amigos de Pax? Gracias por acompañarnos en este programa, por su presencia para conversar sobre algunos temas importantes de nuestra querida Iglesia Católica. Hoy hablaremos sobre los documentos de la Iglesia. Como bien sabemos, la Iglesia es madre y maestra. Es madre porque nos da a luz a la vida sobrenatural mediante el bautismo, porque a través de los sacramentos nos da la gracia que nos permite crecer y acercarnos más a Dios. Es maestra porque nos enseña la verdad que viene de Jesucristo y a través de esa verdad nos permite entrar en comunión entre nosotros, sus hijos, los bautizados, y también nos permite acercarnos al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. La Iglesia es maestra y por lo tanto enseña. Propio del ser maestro es enseñar. Tenemos entonces que la Iglesia en su enseñanza nos hace llegar las verdades que nosotros creemos y vivimos, y también nos ayuda a comprender de qué manera podemos vivir estas verdades, podemos acercarnos a Dios a través de la vida que estamos invitados a poner en práctica, una vida que tiene como centro la caridad. La Iglesia enseña a través de documentos de muy diverso tipo. No todos los documentos que la Iglesia emite son iguales. Tenemos que a lo largo de los siglos y prácticamente desde los comienzos la Iglesia ha emitido una serie de documentos que portan estas enseñanzas mencionadas, enseñanzas que nos permiten conocer y profundizar sobre la fe que nosotros hemos acogido, también sobre las cosas que debemos hacer en orden a alcanzar la vida eterna, y también sobre cuestiones que atañen a la disciplina concreta de la Iglesia y de nuestra vida como católicos. Estos documentos, decíamos, son de diverso tipo. Hay unos documentos que son emitidos por todos los obispos, ¿no? Y que son propios de los concilios ecuménicos. Hay documentos que emite cada obispo en particular, constituyen el magisterio episcopal propio de cada obispo. Y finalmente tenemos los documentos que emite el Papa, ¿no? Y cuyo conjunto se denomina magisterio pontificio. Cuando hablamos de la enseñanza de la Iglesia tenemos que tener muy presente estos niveles. Si estamos hablando del magisterio de los obispos, que puede ser particular de cada obispo, que puede ser universal, el magisterio de todos los obispos por lo común, reunidos en concilio ecuménico, o también el magisterio del Papa, que se expresa en una serie de documentos particulares. Nosotros sabemos que el magisterio más conocido de todos es el del Santo Padre, y pienso que es importante que sepamos distinguir cuando el Papa, como supremo doctor y maestro de la fe de la Iglesia Católica, nos enseña qué tipo de documentos nos aproximan a su enseñanza, porque evidentemente esos documentos tienen diversos niveles, diversos modos de enseñanza y también diversas formas en que los fieles, nosotros podemos y debemos asumirlos y acogerlos. El Papa, por lo común, expresa su enseñanza a través de 3 tipos de documentos. No solo, pero sí son los más importantes. En primer lugar están las encíclicas. De ellas seguramente hablaremos con más detalle en otro momento. Están después las exhortaciones apostólicas y finalmente las cartas apostólicas. Existen otros documentos que también forman parte del magisterio pontificio, pero pienso que estos 3, encíclicas, exhortaciones apostólicas y cartas apostólicas, son los más importantes y toca a cada fiel católico en particular conocer, profundizar y aplicar lo que estos documentos nos enseñan. A través de estos documentos el Papa nos da un mensaje muy importante, que no es solamente qué cosa dice la fe católica sobre tal o cual punto, sino, y esto es lo más importante, cómo vivir la fe católica aquí y ahora. Y
vale la pena considerar lo siguiente. Pienso, y también creo que es una consideración que surge a partir de tantos años de experiencia pastoral en nuestra iglesia de Lima, en otras realidades eclesiales, que una de las cosas en las que nosotros católicos tenemos más problemas es justamente en el conocimiento del magisterio de la iglesia, sea del magisterio de los obispos en general, sea sobre todo particularmente del magisterio pontificio. Lamentablemente, por una serie de circunstancias, nosotros no conocemos como debería ser lo que nos enseña la Iglesia, lo que nos enseñan nuestros obispos, lo que nos enseña en última instancia el Santo Padre. Y eso es una cuestión que lamentablemente habrá que considerar como una falencia, algo que debe ser corregido. Nosotros tenemos vamos a llamar así, la gran ventaja de una serie de instituciones que ponen a nuestro alcance. Nos acercan los documentos de la Iglesia para que todos los católicos puedan, en primer lugar, pues, leerlos, puedan hacerlos suyos y puedan reflexionar también sobre ellos. Un documento de la Iglesia, sea de los obispos, sea del Papa, no es una realidad que se tiene que leer individualmente, independientemente de otros. Pienso que una cosa importante que podemos hacer es leerlos en grupo, reflexionar en comunidad, aplicarlos también en comunidad, porque la Iglesia es eso, una comunidad. Los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa, donde hablaremos sobre las encíclicas, que son los documentos más importantes con los que el Papa se dirige a la Iglesia y portan una enseñanza para nosotros decisiva.